Bueno, bienvenidos a todos y a todas. La idea de hoy es poder conversar sobre lo que es la transformación digital en guardias, pero desde la perspectiva de las capacitaciones. Es como fuimos trabajando desde la capacitación presencial hacia la virtualidad en todo lo que fue la implementación de las guardias en los hospitales públicos de la ciudad. Primero que todo, les quiero agradecer por darnos la posibilidad de contar nuestra experiencia de trabajo y si bien estoy yo al frente de esta presentación, no quiero dejar de mencionar a todo el equipo que estuvo craneando estas capacitaciones, a María Eugenia, a Joana, a Vanessa, a Daniela, a Martina, que son quienes pusieron también el cuerpo y la cara a todo este tipo de capacitaciones. Entonces, primero, para salir de la típica narrativa de experiencia, es decir, hice A, hice B, entonces tuve resultados C y D, me gustaría contarles nuestra historia como si fuera un show. Por lo que en esta ocasión voy a decir, bienvenidos a un nuevo episodio de Capacitación y Comunicación, una transformación más que digital, cultural. Y nuestro magazine tiene tres secciones claves. Por un lado, la integración tecnológica. Nosotros tenemos el desafío de incorporar tecnología a la cultura del trabajo de todos los profesionales y equipos de salud en el contexto municipal, con todo lo que ello implica y cuál sea su background. Por otro lado, tenemos lo que es la adaptación y la flexibilidad, es decir, ser lo suficientemente flexibles para poder integrar las particularidades que tiene cada proceso o cada efector en las capacitaciones sin generar sobresaltos ni conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí, de un establecimiento al otro, una mínima cosa cambia en el proceso y si vamos con la información incorrecta podemos desatar un hecatombe. Y por último, tenemos lo que es la comunicación 360. ¿Qué le llamamos comunicación 360? A promover un intercambio fluido entre todos los actores. No solo ser un canal de comunicación hacia los equipos de salud, sino también ser un puente para poder escucharlos y transmitirles las necesidades que ellos nos plantean en las capacitaciones a los equipos internos de la dirección y que esto permite potenciar tanto el trabajo de ellos como facilitar la atención. Entonces, me gustaría hablarles un poco de lo que es el detrás de escena, cómo facilitamos un contexto apropiado. No sé, les voy a contar un poco la previa, porque fácil decir, hice tantas capacitaciones, pero a mí me gustaría ir un poquito más por el lado de qué son las cosas que pasan previo a tener una capacitación. Entonces, por un lado tenemos que hablar de lo que son los trucos del oficio o las cuestiones que tenemos a favor para este proyecto. Por un lado, que somos un área dentro de la dirección de sistemas. Esto entiendo que no en todos los ámbitos sucede. Por ahí en el privado puede suceder que el área de sistemas desarrolla un aplicativo, hay que implementarlo, se lo tienen que entregar al área de recursos humanos para que con su área de capacitación ejecute la implementación. Y quizás esa área no tiene la misma expertise o el conocimiento tecnológico o no estuvo trabajando con el aplicativo para tener mayor detalle y nosotros eso sí lo tenemos. Estamos desde el momento en que se piensa un proyecto averiguando qué es lo que se necesita, para quién, el cómo, entonces eso nos facilita mucho al momento de pensar en las capacitaciones y cuál es la mejor estrategia. Y también tener muy en cuenta cómo comunicarle a cada una de las personas de acuerdo al lugar donde trabajan. Además de que también al ser parte de esta área podemos probar el aplicativo antes de que salga escena, podemos imaginarnos los posibles escenarios de qué preguntas vamos a tener y también decir, elegimos el tráiler de la película, decimos, bueno, vamos a mostrar esta partecita para incentivar y después vemos la parte más compleja. También tenemos como un beneficio todo lo que fue la experiencia de capacitación virtual en pandemia. Pandemia nos dejó picos de rating en las capacitaciones. Veníamos de capacitaciones presenciales, una estructura que en cada efector mandábamos implementadores a capacitar en servicio, donde por ahí la capacitación podría ser de máximo 10 minutos entre pacientes, que no se les lleva por ahí a explicar todo, y pandemia nos cambió esa estructura. Entonces hubo que pensar nuevamente cómo hacemos para tener a muchas personas conectadas en simultáneo y que estén prestando atención a la capacitación, sobre todo en un entorno que era bastante complejo. Para que se den una idea, nosotros durante pandemia hicimos la implementación de dos aplicativos bien grandes. Cambiamos completamente la estética y la forma en que se registra la historia integral de salud y cambiamos completamente lo que es cómo se gestiona el otorgamiento de turnos. O sea, las dos patas más fuertes. Y esto lo hicimos con esta estrategia 100% virtual, donde nos manejamos con mucha capacitación personalizada de acuerdo al tipo de efector, el tipo de perfil,
Entonces, todo eso ya nos dio riqueza para enganchar todo lo que sería lo nuevo, sobre todo porque se corría mucho el chisme en los pasillos cuando los chicos iban a terreno. Che, estuvo bueno haber tenido la capacitación virtual porque ya llegas y no es que estoy desde cero. Tengo una información previa y puedo irte con la pregunta concreta de lo que me quedó duda o lo específico de mi área. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. También tenemos que en este caso la estrategia para la implementación de las guardias fue una estrategia escalonada por efectores, es decir, se hacía 2 efectores por mes. Y esto nos permitía, uno, organizarnos porque cada efector tenía su particularidad, algunos con triage, otros sin triage, y teníamos que tener capacitaciones adecuadas para cada uno de los contextos. Y al ir siendo escalonadas, podíamos ir teniendo feedback de cada una de las capacitaciones e ir mejorando en las próximas capacitaciones. Por lo cual, esto es algo que siempre lo sentimos como algo a favor cuando hay una capacitación, una estrategia escalonada, porque nos permite ir haciendo una mejora continua. Quizás las personas que son más grandes como yo se van a acordar lo que era esperar una semana que aparezca un próximo capítulo de una serie, y acá con lo que son las implementaciones pasa lo mismo. Implementar por un lado la capa administrativa y tiempo después la capa clínica hace que en el medio se pierdan cosas. El administrativo pierde sentido del por qué está haciendo si después no va a tener efecto. Y acá el hecho de tener la decisión estratégica de que ambas capas se hagan en conjunto es como si nos hubiesen tirado toda la serie, todos los capítulos juntos. Y eso ayuda muchísimo porque nos permite a todos darle la capacitación integral, poniéndoles en el contexto en el que tiene que ir cada uno de los momentos. Pero claro que no todo lo que brilla es oro, y también tenemos algunas cuestiones que nos preocupan, lo que son nuestras sombras tras bambalinas, porque llevamos unos cuantos años haciendo esto y hay cosas que ya nos preocupan desde el momento en que nos dicen vamos a salir con las guardias. Por un lado, tener en cuenta la fragmentación por área. Muchas veces queremos ser muy específicos en decir, bueno, el de la guardia del pediátrico tengo que hacer determinada cosa, con el administrativo que solo admite personas en determinado horario, acotarlo, pero en eso a veces perdemos el sentido de por qué están haciendo y nosotros tenemos que retransmitir ese contexto y poder darles el marco. Por un punto, ser un poco como Pixar, no solo pensar en el que es un contenido, una película para niños, sino también hacerles unos guiños a los padres para que se mantengan entretenidos. Y acá nosotros, al poder explicar los circuitos completos, les terminamos de dar el sentido al todo o esa partecita que están haciendo cada uno de los actores. Por otro lado, tenemos que el tiempo es el enemigo de la producción. Nosotros nos gusta desarrollar diversos productos, pero no siempre tenemos los mejores tiempos. A mí me encanta imaginarme una superproducción para Netflix, pero a veces el tiempo no me ayuda y terminamos pudiendo sacar una placa roja de Crónica. Con todo mi respeto a Crónica, a mí me encantan sus placas rojas, pero los tiempos a veces no ayudan que uno pueda armar un producto de calidad. Entonces, parte de las cosas que trabajamos o que estamos alertas es en medir las expectativas propias y de los otros. Saber que a veces menos es más y poder marcar cuál es el deseo y qué es lo que realmente podemos hacer con los tiempos que nos dan para tener un producto de calidad. Todas las situaciones que tenemos es tener suficientes planes alternativos. Siempre puede pasar como a Susana no le contestan el teléfono, o el tener un entrevistado que conteste con monosílabos, o del otro lado nadie te prende la pantalla y nadie te responde. Entonces uno que tiene que tener herramientas para remar la situación. Y en las capacitaciones virtuales, obviamente, tenemos que tener plan para todo, desde los casos particulares que nos puede entrar algún actor en particular, la catarsis que muchas veces sale, si bien es una capacitación, el otro quiere dejar su experiencia, lo que a él le preocupa, entonces cómo manejar esas situaciones. O a veces dejan un micrófono prendido y nos enteramos de los planes de almuerzo, entonces cómo ir controlando todas esas cosas que aparecen por ahí para que podamos controlarlo. Y el peor de todos los miedos, que se caiga internet y que quien esté dando la capacitación no pueda seguir dando la capacitación. Tenemos que tener un plan B, alguien más que pueda salir enseguida a dar el soporte a la capacitación. Todos esos miedos los preparamos con antelación para tratar de mitigar la mayor cantidad de imponderables. También tenemos el último detalle, que es que falte el invitado, que no es lo menos importante. ¿A quiénes llamamos nuestros invitados? Nosotros siempre hacemos focos en que somos un área de capacitación, que enseñamos a usar sistemas,
Y solemos invitar al líder del proyecto o a un referente del equipo para que le dé peso o contexto a nuestra capacitación e impulse la importancia del nuevo proceso y su adopción. Entonces, puede ser la subsecretaria de hospitales, ya que es una implementación de guardia, entonces que esté presente para acompañar y que vean que esto no es un capricho ni mío, ni de la gente de sistemas, ni del líder de proyectos, sino que hay una estrategia detrás. Entonces, tenemos que tener un plan para qué pasa cuando el invitado no está y nosotros poder tener ese mismo conocimiento o speech que diría la otra persona, sin hacernos cargo de que somos los dueños de la modificación, sino poder acompañar con el contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta trabajar en el guión? Y para el guión tenemos dos aliados claves. Por un lado, podríamos decir el presentador, acá líder del proyecto, y por otro lado, lo que sería el show de la previa, que va de la mano de la dirección de cultura. ¿Por qué traigo estos dos personajes en particular? El líder del proyecto es nuestro gran maestro en términos de comprender la totalidad del aplicativo y qué espera que se venga a solucionar. Es que nos va a poder dar más conocimiento, porque más conocimiento tenemos, mejor capacitamos. Entonces, tener una ida y vuelta fluido es clave para poder ir desandando las dudas. Piensen que nosotros nos cae el aplicativo, no estamos tan metidos en el detalle de qué tiene que tener el requerimiento, entonces tenemos una mirada fresca para poder ir preguntando y ver cosas que a veces estar tan sumergidos no permiten verlas. Entonces, esa ida y vuelta es súper enriquecedor. Y así también tenemos la experiencia previa, ya que damos capacitaciones para este proyecto como para todos los proyectos de la dirección. Entonces, hay actores que ya hemos charlado por otras implementaciones, entonces también podemos sumar la experiencia previa sabiendo que es, mira que van a preguntar qué pasa con el libro de guardia. ¿Por qué? Porque en pandemia se estuvo trabajando con las huertas, es ya poder prever esas preguntas y tener un set de respuestas que nos puedan dar mayor holgadura al momento de dar la capacitación. Y algo que es fundamental, que si tenemos una buena comunicación con el líder del proyecto, es que también tenemos la posibilidad de incidir en los tiempos de implementación. Si el líder entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que nos falta y por qué es importante poder tener un poquito más de tiempo y nos da la posibilidad de reprogramar, obviamente siempre que no haya una fecha política definida, que ahí nadie puede cambiar nada, tenemos la posibilidad de atrasar un poquito la implementación, así podemos sumar más contenidos, más capacitaciones que ayudan a la larga a tener una mejor recepción. En cuanto a la dirección de cultura, esos empezamos a trabajar en los últimos 2 años en conjunto. ¿Por qué? Porque previamente no había una dirección de cultura propia en el Ministerio de Salud y ahora hace un par de años existe. Entonces empezamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la dirección de cultura es quien se va a encargar de trabajar la cultura del trabajo de las organizaciones, sacar un poco la desmitificación o todo lo que se piensa alrededor del empleado municipal y que si trabaja no trabaja, que son ñoquis, y todo eso, empezar a trabajar en cómo cambiamos esa percepción y esa autopercepción de los administrativos, de los equipos de salud, porque como en todas partes, si no te veo, el otro no está haciendo nada. Bueno, acá también hay que trabajar en eso y eso implica también poder empatizar con cada uno de los equipos y con sus necesidades, entender qué es lo que a ellos les preocupa para poder dar un mejor producto. También los sensibiliza, ellos también van siendo otro puente que es, mira, se va a venir esto, va a implicar un trabajo más en la guardia, vas a tener que hacer un registro que antes no hacía, entonces van trabajando para que cuando nosotros lleguemos con la capacitación ya estén un poco más calmadas las aguas y sea más fácil la adopción. Y también son grandes difusores de nuestras capacitaciones. Ellos suelen ir un tiempo antes que nuestros propios equipos de implementación a hacer toda esta sensibilización y ya van con la información de cuándo son las fechas que nosotros vamos a estar dando capacitaciones para que se inscriban y participen. Entonces, claro que obviamente les contamos cuáles son las preocupaciones, cuáles son los beneficios, pero no todo lo que brilla es oro y como cualquier equipo tenemos obstáculos y resistencias. Y acá nos tomamos un poquito de lo que son las preguntas que usa el mundo periodístico para poner en 5 ejes cómo nos organizamos la información para trabajar estos obstáculos. Perdón.
sobre todo en lo que refiere a la guardia. Por un lado es pensar en el quién. Tenemos que tener muy en claro el mapa de actores, tanto de la capa administrativa como de los equipos de salud, sabiendo que en las guardias tenés el jefe de guardia del día, que no es el mismo el del día siguiente, los distintos horarios, el jefe de servicio, el director administrativo que tiene una incidencia sobre los administrativos, pero también ciertos administrativos tienen incidencia por la parte de estadística, poder ver cómo es el mapa porque no solamente capacitamos, también comunicamos. Entonces, tener un error en la comunicación en áreas tan jerárquicas, donde se baja escalonada la información, puede hacer que, por más de que tengamos todos capacitados, si se enoja alguien de arriba y dice, no, acá no sé qué implementa porque yo no sabía, toda una implementación se puede ir para atrás. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el mapa de actores, no solo de cada uno de los efectores, sino también del nivel central, que cada una de las personas que son subdirectores o distintas áreas también estén al tanto y sepan. Imaginen que no podemos salir a dar un nuevo aplicativo a terreno si la mesa de ayuda no sabe cómo usarlo y cuando reciban un ticket no van a poder dar respuesta. También nos ocupamos de asegurarnos que cada una de las personas dentro de la dirección sepa cómo funcionan los aplicativos. También pensamos mucho en qué necesita la persona, qué necesita la persona a la que vamos a estar capacitando. ¿Quiere recibir una capacitación? ¿Quiere tener un material? ¿O simplemente ser escuchado? Porque no siempre se trata de capacitar. Trabajamos, si bien sobre sistemas, pero trabajamos con personas. Entonces, muchas veces tenemos que habilitar los espacios para empatizar, obviamente con cierto control para que no se pierda el eje de la capacitación, recuperar sus preocupaciones, sacar las aguas de lo que es la crítica o la queja, de lo que realmente es algo que nosotros podemos tomar desde el lado de sistemas para mejorarlo. Y también en base a esas cosas poder armar contenidos acordes. Entonces, no sé, si la capacitación es para la guardia de un hospital pediátrico, se trabaja en un caso frecuente que ocurre en un hospital pediátrico para que el profesional se sienta reflejado con lo que es su actividad diaria. También pensamos el cómo. Tenemos un desafío entre empezar la variedad y los tiempos. ¿Cómo le damos a las personas la información que necesitan? Solo le damos una capacitación, un material interactivo. Algunos prefieren leer, otros les resulta más fácil ver un video. Otros es quiero tocar antes de tener el aplicativo, entonces generamos pseudo simulaciones. Y obviamente también ofrecemos cursos que están avalados por la Dirección de Docencia o por el Instituto Superior de la Carrera para que ellos les certifiquen el conocimiento adquirido. Todo esto es pensado desde una manera autogestionada lo que tiene que ver con los cursos. Pero también seguimos ofreciendo la pata presencial, sobre todo cuando van a terreno, que haya implementadores, porque hay gente que le gusta o siente que necesita tener a alguien al lado para contarle lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, mientras que hay otros que precisan estar solos y manejarse en un horario alterno. También hay que contemplar las distintas especificidades. En este caso, si un efector tiene o no tiene triage, en los tipos de especialidades, los horarios de las guardias, que esta es una de las mayores complejidades, porque en qué horario nosotros poníamos las capacitaciones y podíamos abordar a la gente el fin de semana, el turno noche. Eso era un gran desafío para este momento. ¿Cuándo hacemos las cosas? ¿Vamos a poder llegar con todo lo que queremos? Tenemos un tiempo para armar los materiales. Nosotros optamos por no capacitar en un entorno bajo de los aplicativos, porque por ahí si están trabajando todavía en el aplicativo puede fallar y en medio de una capacitación mostrar algo que falla no nos da la mejor reputación. Entonces nosotros trabajamos una suerte de simulador con presentaciones donde les ponemos mucha interacción para que falsee lo que es en el recorrido que tiene que hacer la persona y pueda ver toda la interacción que se va a encontrar. Y en otros casos armamos materiales con Articulate o con Figma, donde el usuario puede tocar distintas cosas y les va acompañando el recorrido para que vaya viendo cómo funciona antes de tener que usarlo. También es verdad que nunca es suficiente, siempre se podría hacer más y cada vez que terminamos una capacitación, recuperamos que nos dicen que nos faltó para poder agregar las siguientes capacitaciones. Les enviamos materiales complementarios, a veces es difícil que alguien te pueda prestar atención más de una hora, más si es un tema completamente nuevo, entonces decidimos qué enseñamos en la capacitación y qué entregamos como material complementario que pueden consumirlo solo, más allá del curso que lo va a tener todo de manera completa. Perdón. Entonces, ¿qué nos queda? El para qué. Esto es una parte fundamental.
toda capacitación para nosotros tiene que cerrar en el propósito. ¿Por qué estamos haciendo esto? No va a ser un cambio en aplicativo porque se le ocurrió a alguien de sistemas, porque ya que hoy se levantó y quería hacer un nuevo aplicativo, sino tiene que tener un sustento. Y siempre el sustento donde nos volvemos a traer es la estrategia sanitaria, que tiene como fin la accesibilidad a la salud. Y ese es el lugar donde nos colocamos. No nos importa el color político, si somos de nivel central, si sos de un afector, si tipo de contratación. El eje es queremos mejorar la salud y eso es lo que, con lo que cerramos todas las capacitaciones para no olvidarnos del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces me gustaría contarles un poco después de todo esto cómo se conforma el equipo que tenemos, lo que yo llamo 6C Producciones. Nosotros no somos solo capacitadores, somos también ejecutores de una estrategia y en algunos casos somos la primera persona que ven los profesionales, los equipos de salud desde el nivel central e incluso se enteran a veces de una implementación a través de nuestras capacitaciones. Porque obviamente, como les decía antes, escuchamos las críticas, las particularidades, muchas veces son válidas y hay quizás en proyectos tan grandes, algunas particulares son necesarios rever para poder mejorar el aplicativo y ahí es cuando nosotros, aparte de ser capacitadores, somos un puente entre los equipos y las áreas internas de la dirección. Por eso me parece importante resaltar que somos un equipo interdisciplinario que idea cada proyecto desde su propia expertise y también con sus experiencias previas. Muchos de nosotros hemos sido implementadores, hemos estado en terreno, conocemos cómo son los hospitales, los centros de atención, y eso nos trae de alguna manera distinto conocimiento sobre cómo enfrentar las capacitaciones, tener en cuenta aquello que nos pasó, porque nos han pasado cosas no tan agradables, para que en estas capacitaciones no nos sucedan, poder anticiparnos. Siempre digo que es como un juego de ajedrez. Podemos anticipar 2 jugadas, con eso yo ya me siento ganada. Pero claro que también está el equipo de diseño, que pobre tiembla cada vez que yo digo, uy, se me ocurre una idea, pero entre todos yo tiro la idea, piensan, pimponean, van chequeando el área pedagógica también desde su lado. No nos olvidemos cuál es el foco, porque sí, muy lindo traer a Franchella para que haga en la presentación, pero ¿qué efecto va a tener realmente en la adopción? Entonces, tener a todo el equipo junto nos da un fuerte. Y tenemos una profesional de la salud dentro del equipo. ¿Por qué? Porque es fundamental poder trabajar casos acordes. Poder explicar en una guardia, un caso de guardia nos da mayor credibilidad que si fuera con, no, bueno, si viene una persona con dolor de panza y le das un ibupiral. No. A un cardiólogo no puede irle con ese caso. Entonces, tener un profesional de la salud nos ayuda a crear materiales más adecuados para cada una de las condiciones. Y también un equipo de soporte a todos los procesos. Porque no sería un soporte técnico del estilo me arreglan la computadora, sino un soporte a los procesos que tenemos en nuestro equipo. Porque cuando empezó pandemia, ¿qué era lo que nos pasaba? Quien capacitaba se conectaba a la plataforma, admitía a las personas, trataba de dar la capacitación, apagaba los micrófonos y en el medio tratar de que el otro lado la gente te pueda escuchar y vos seguir con un hilo conductor. Entonces, aprovechamos post pandemia, nos acomodamos y tenemos este equipo que está como un host esperando que se conecten, les va avisando que tienen que dejar sus datos, cuándo va a empezar la presentación, levanta las preguntas del chat que salen durante las presentaciones y ayuda mucho a lo que es la fluidez con la presentación y que el presentador o el telecapacitador tenga el foco en lo que es capacitar y no esté con todas las otras cosas. Mismo después de que termina la capacitación, poder enviar los materiales, hacer el reglamento de las asistencias, cosa de que nos quede registro absolutamente de todo. En fin, a ver, no es que esté enamorada del equipo que formamos, pero sí, pero siento en algún punto que yo tengo en mis manos a la producción de Gran Hermano, a los panelistas de Ángel de Brito y a toda la escaloneta para poder armar productos de calidad para cada una de las presentaciones. Entonces, quería contarle un poco cuáles son los productos, porque suena mucho bla bla, pero bueno, veamos un poquito. En el caso de las guardias, tenemos que tener en cuenta 2 cuestiones. Por un lado, que están implementando 2 aplicativos en simultáneo. Por un lado, un gestor de encuentro episódicos para las capas administrativas que podía o no tener el triage
por lo cual tendríamos que tener la fase de triage y por el otro lado la historia integral de salud episódica en guardia para los profesionales de la salud, como es el armado de listas, si pasó o no por el triage y demás. Y como complemento, porque depende qué factor sea, teníamos que evaluar si había que también capacitarlos en el empadronamiento, o sea, cómo registrar a la persona en el sistema, y si se daba en cuenta por el triage que esa persona no era para una guardia, sino que podría verse con su médico de cabecera, enseñarles a usar el gestor de encuentro para derivarlos a su médico de cabecera. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros? Instructivos, trabajamos guías visuales de 3, 4 pasos para tenerlas a mano y que sea más fácil recordar las cuestiones importantes. Hacemos telecapacitaciones, hacemos capacitaciones grabadas para también que puedan circular, sobre todo por la variedad de horarios de las personas. Hacemos recursos interactivos, hacemos short videos para explicar pequeños pasitos que necesitamos que refuercen, como terminar de darle el alta o cerrar el episodio. Era una de las cosas que pasaba, es implementamos lo más bien, capacitamos y después nos traían de terreno, che, no están haciendo bien la parte de cerrar. Bueno, un pequeño video para poder reforzar esa parte. Hacemos notas que salgan a nivel de la institución, del hospital, de nivel central, sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando. También trabajamos los cursos, como les decía antes, tanto con el Instituto Superior de la Carrera como con la Dirección de Docencia, creamos plataformas autogestionadas para que se puedan formar y es donde aprovechamos también a poner más conocimiento del aspecto teórico. También hacemos comunicaciones, desde las que son formales, escalonadas por jerarquía, como lo que tiene que ver con mails a los distintos usuarios, avisando las etapas. También trabajamos en lo que son las presentaciones, esto que le decían, nosotros no capacitamos directamente en el aplicativo, sino que armamos presentaciones simuladas y también trabajamos inducciones, que eso también podrá ser otro capítulo aparte, pero todo el trabajo de cómo enseñarle a nuestros equipos el uso de los aplicativos, porque ellos tienen que saber no solamente lo mismo que la persona que está en terreno, sino también todo el detalle de lo que es el lado B, que puede ser lo que falla y lo que no, para que lo tenga en cuenta. Y a modo de exposición quería mostrarle un poco qué es todo lo que nosotros pensamos cuando hablamos de armar los materiales para un proyecto, desde el momento en que se inicia el proyecto hasta que efectivamente se pone en práctica. Tenemos distintas fases, no es que una semana antes preparamos los materiales y ya estamos, sino que tenemos un gran recorrido. Y también lo hago para desmitificar un poco, así imagino como que al desarrollo le pueden llegar a decir, bueno, esta modificación es una línea de código y ya está. Bueno, acá es lo mismo, a veces es, no, es cambiar una captura, ¿no? En verdad son un montón de procesos concatenados que requieren que nosotros tengamos en mente todas estas cuestiones para poder armar los instructivos, las estructuras, cuál es la estrategia de capacitación, cómo nos combinamos también con la presencialidad y cómo podamos dar soporte a cada una de las áreas. Para ir cerrando, me gustaría compartir las cosas que nos dejaron las implementaciones, en particular esta de guardia. Obviamente, si quieren ver el detalle de lo que es la perspectiva del aplicativo y la estrategia de implementación, en un ratito va a estar contando la experiencia los residentes con respecto a cómo fue la implementación de la guardia. Pero yo lo que quiero traer acá es un poquito desde la lección aprendida que nos dejan cada capacitación. Para nosotros la capacitación o la comunicación no es unidireccional. Escuchamos a los equipos de salud, nos permite perfeccionar lo que decimos y cómo lo decimos continuamente. Nos permite tener mejores formas de comunicarnos, explicar de acuerdo a sus necesidades y también darnos unas perspectivas de otro lugar. También tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Porque quizás del otro lado hay una persona que tiene una computadora y hay 3 profesionales conectados, nos están mirando desde un celular, los pedidos que nos hacen son en distintos horarios a lo que tenemos armados y tenemos que tener esa flexibilidad, mismo con los cambios. Tenemos casi todo listo y un día antes de la capacitación agregamos un botón y eso implica cambiar todo. Eso también tenemos que reordenar los materiales y tener la cintura de decir, bueno, ¿qué puedo sí sacar para allá para que pueda salir mañana y qué cosas van a quedar para una segunda etapa? Eso es fundamental, tener ese parate y no quedar en el intento de quiero arreglar todo. No, todo no voy a poder. ¿Qué necesito para lo inmediato y qué puedo hacer en las siguientes fases? Y también lo que es lo tema personal.
decir, no es personal, porque esto es una de las cosas que a mí quizás más me costó aprender a lo largo de todos los años, que no es que el que se enoja pierde, no es que los cambios últimos momentos los hacen porque me odian a mí, no es que el administrativo, el profesional de la salud odia la capacitación, sino que hay un montón de complejidades que hacen en qué momento la otra persona esté o qué cosas pasan y no son cosas personales, entonces bajarle la espuma a eso y frenar, decir, ok, ¿qué puedo hacer con lo que tengo y con esta nueva situación? Y no llevarse esa carga de maltrato. Obviamente que maltratos no aceptamos, pero sí poder decir, hasta acá vamos con esta situación. ¿Por qué? Porque lo más importante es que después, ¿qué van a decir de nosotros o qué experiencia se lleva la persona que participó? Nosotros ya no es decir, brindamos una capacitación, brindamos una experiencia de aprendizaje. Entonces es importante ver cómo es esa experiencia y qué es lo que después andan diciendo, como los chismecitos de que les gusta cómo damos las capacitaciones. Entonces, como palabras finales, porque creo que estoy ya en tiempo, antes de que me bajen el telón o me pongan la musiquita al mejor estilo de entrega de premios, me gustaría destacar que el éxito de nuestro proyecto no radica solo en los aplicativos, sino que en el equipo que le puso cabeza y corazón a capacitar y comunicar. Obvio que siempre vamos a pensar en los destinatarios, pero también es importante desde los distintos equipos dar a entender qué es lo que precisa nuestro propio equipo de capacitación y comunicación para que sea un aliado estratégico de la implementación y no un eslabón que hay que cumplir en lo que dicen las normas del deber ser, sino que podemos ayudar muchísimo en la implementación, en pensar cómo abordar a las personas, qué materiales precisamos para distintas etapas. Entonces, pensar en que juntos podemos lograr algo más que ser instructivos, sino que logramos impactar en la vida, pues bueno, espero que en la vida, pero al menos en lo que es la cotidianidad de los equipos que transforman la calidad del sistema de salud.